sé que lo que yo vivo, a muchos de ustedes lo han vivido, cada uno en diferente tiempo y de diferente manera. Y yo siempre he encontrado un patrón en las cosas que me suceden. Dios siempre me tiene algo que mostrar. Yo sé que a ustedes también les ha mostrado muchas cosas. Y Dios nos lleva a veces por caminos que nunca pensamos haber conocido o haber pisado. Hace pues casi 2 años, un día fuimos al parque que está cerca de la casa, y mi hija, de 16 años ahora, vimos a los scouts haciendo actividad y me dice, papá, yo quiero ver qué hacen. Y fuimos y preguntamos y nos dieron la información necesaria y nos invitaron para que el próximo sábado, si nos interesaba o le interesaba a ella, estuviéramos ahí. Le pregunté a mi hija, ¿quieres venir? Sí, ok. Y mi nieto también, le dije, ¿quieres ir? Ese día no iba, pero a la siguiente ya estaba ahí apuntado. Y fui conociendo el trabajo de los scouts, aunque yo había oído ya de los scouts. La primera vez que tuve contacto con los scouts fue en Quicoten, porque llegó un grupo de scouts, como llegan a muchos lados, a hacer actividad a Quicoten. Y algo me llamó la atención, es que era un grupo de manada, que en aquel tiempo no sabía cómo se denominaba, pero eran niños pequeñitos. Y el instructor, su scouter, les dijo, les dio una indicación, y la indicación era que deberían permanecer todos ahí sin hacer ruido. Y entonces yo vi cómo todos los scouts obedecieron la indicación y se quedaron paraditos, sin hacer ruido, no platicaban la indicación fue esa, que no platicaran con nadie. Yo dije, qué bonito. Y después los vi cómo armaron su campamento y, qué padre. Los cristianos deberían ser así de ordenados. Con el tiempo conocí a Jorge Gómez, que fue scout. Me ha platicado su testimonio de cuando se convierte al cristianismo. Y fuimos a Honduras, tomamos el IFI juntos y después nos dedicamos a impartir el curso básico de campamentos, construyendo relaciones. Y fuimos por diferentes lados y cada que terminábamos un curso, o durante el curso, él siempre terminaba con frases de Baden-Powell y los ponía así en las ventanas o en algún momento. Entonces yo de alguna manera tenía conocimiento de los scouts a través de Jorge. Pero cuando llego al movimiento Scouts hace casi 2 años, empiezo a ver cómo trabajan. Y un día, sin pensarlo, platico con el jefe del grupo 7 Tláhuac, provincia Tláhuac-Xochimilco, y le comento mi experiencia en campamentos, que trabajaba yo en campamento, etcétera, etcétera. Y él tuvo que irse a Chiapas por motivos personales. Y cuando se despide, tuve actividad con él algunas veces. Cuando se despide, porque tenía que irse, me dice, se acerca a mí y me dice, pues muchas gracias, ahí le encargo. Ahí le encargo. Y le digo, bueno, él me dice, écheles la mano, tú tienes algo que darles. Caray. Y entonces empiezo a pensar, digo, bueno, mis 30 años de campamento. Y me quedo así como, ¿qué tengo? Y me dice, salud, gracias. Tú tienes la palabra de Dios. La filosofía Scout, dentro de su filosofía tienen este saludo. ¿Sí saben alguien qué significa?
A ver, ¿quién me dice algo? Que no sea Jorge. El dedo más grande es Dios. Sí, no. Ah. Bueno, es lo que yo sé. Sí. Después patria y luego hogar. Y los de abajo es el fuerte protege al débil. Así es. Oh, yo pensé que era el de los Juegos del Hambre. Entonces es Dios, patria y hogar. Entonces me parece bonita la filosofía y sin ser scout me invitan a hablar del escultismo. Del escultismo. Del ocultismo. Escultismo. Y me pongo a investigar sobre qué es el escultismo, empiezo a leer. ¿Y qué? Luego se los platico. Pero yo no se los voy a dar a los scouts, se los voy a dar a los padres de los scouts. Y entonces convocan a una reunión y yo les hablo de escultismo a los padres de los niños que estaban en el escultismo. Se acerca el administrador del grupo y le dice a la nueva jefa del grupo, dice, con lo que les está dando, nuestro compromiso ahora es más grande, porque tenemos que darles lo que realmente es el escultismo. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos algo que dar. Y algo que hemos recibido de gracia, algo que hemos recibido como don. Algunas veces nos perdemos en la dimensión. Les hemos estado compartiendo o les han estado compartiendo acerca de la importancia del campamento, de lo que aprendemos en el campamento. Anoche escuchábamos los testimonios del campamento, lo que hemos vivido en el campamento. Y este devocional, les vuelvo a decir, cuando Jorge me invita a participar en ello, Dios siempre nos recuerda cosas. Y esto que yo les estoy compartiendo, quiero compartirles, no nació de anoche, sino nació del tiempo en que Él me dice, comparte el devocional. Y entonces le empiezo a preguntar a Dios, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Muchos ya saben muchas cosas, pero ¿qué puedo compartir con ellos? Entonces quiero que abran su Biblia, ahí en el libro de San Marcos. En el capítulo 6, ¿se acuerdan que ayer en el devocional terminamos diciendo que los peces ya están, que solamente hay que echar las redes y vamos a pescar? Y que Pedro se convierte de pescador de peces, se convierte a pescador de hombres. Y de alguna forma nosotros pasamos a hacer eso mismo. Por la obediencia de Pedro al echar sus redes, la Biblia señala que él se convierte en pescador de hombres. Yo les decía que a través de él, a través de ese paso que él da de fe, nosotros mismos podemos ser el resultado de ello. Porque Pedro toma lo que Jesús le da y acepta el reto de ser pescador de hombres. Y pasa muchas circunstancias
antes de ser lo que Pedro fue, que a su prédica se convierten miles de personas. Pasa un proceso, pero al final de ese proceso, el resultado de esos 5,000 que se convierten, quizá tú y yo podamos ser el fruto de ellos, en el sentido de que se multiplica la predicación del Evangelio, la gente va por todos lados, hablando de Jesús, hablando del testimonio de Jesús, haciendo milagros, hablándole a la gente, y no sabemos cómo es el hilo de la historia, de tal manera que un día llega a Jesús a tu vida, a través de alguien, que a su vez oyó de otro, y él oyó de otro, y de otro, y de otro, y de otro, así hasta ahora, y otros van a creer a través de ti, de Jesús. Ese es el hilo conductor para que la humanidad sea salva. Es uno de los propósitos de Dios, el que tú y yo seamos usados para que las vidas de las personas sean salvas. Quiero que leamos en el capítulo 6, a partir del versículo 30, 6:30. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, vamos a leerlo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. La indicación de Jesús fue: dadles ustedes de comer. Y este mismo pasaje está, lo busqué, está en los evangelios. Y aquí dice que se fueron a un lugar desierto. En San Juan dice que se fueron al monte. Qué coincidencia, ¿no? Que se fueron al monte. Y que igual los discípulos le dicen: despídelos, que se vayan a Ticumán a comprar pan. Y Jesús les dice: pero si ya están aquí en el monte, denles ustedes de comer. Los discípulos se vuelven a preguntar, que nosotros les demos de comer. Dice San Lucas capítulo 9, en el versículo 1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El 2 dice: los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El 6 dice: y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes.
El 10 dice, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, fíjense, los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Algo me llama la atención. Jesús ya los había establecido a los 12, ¿verdad? ¿Y qué les había dado? Poder ¿Poder para qué? para sanar y expulsar demonios. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo, teniendo el poder para sanar, para libertarlos de demonios, no podían tener el poder para darles de comer. Algo me llama ahí la atención. ¿Acaso no podían los apóstoles darles de comer? ¿O qué necesitaban? Algunas veces nos vemos imposibilitados ante las necesidades de la gente, de las personas. Las personas ya están ahí con sus necesidades más. Yo sé que en ustedes, en mí, en los que estamos aquí reunidos hay necesidad. ¿Qué necesidad? A veces somos tan, ¿cómo decirles? Tan cerrados que no somos capaces de expresar la necesidad que estamos viviendo en este momento. Que no somos capaces de compartir algunas de las cosas que nos duelen, que nos lastiman. Que en algún momento necesitamos, como decía Paul anoche, establecer una comunidad, establecer a través de la confianza para poder hablar de las cosas que nos lastiman, que nos duelen. Aquellas de las cosas en las que estamos pensando, incluso ya antes de regresar a nuestra realidad. ¿Qué vamos a hacer? Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer puede significar mucho y dependiendo para cada uno. Pero para mí lo que quiero compartirles es, estamos aquí en el monte, estamos en un lugar desierto, pero gracias a Dios tenemos alberca, tenemos comida, tenemos cabañas, pero hay algo que nos ¿Campo para jugar? campo para jugar. Pero puede que algo nos esté haciendo falta. Algo que todavía no hemos podido descubrir. Dadles vosotros de comer. Vamos a pensar un poquito